Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder adorarte esta noche y también ahora, Señor, poder meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, guíanos, Señor, háblanos, obra de acuerdo a tu misericordia en nuestras vidas, para honra y gloria de tu nombre, por Jesucristo, nuestro gran Salvador, porque te damos gracias. Digan todos, amén. Vamos a leer una porción de la Biblia que es bastante conocida realmente. El capítulo que vamos a leer es el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo número 22, que dice de la manera siguiente, para los que tienen la Biblia abierta. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Hemos leído esta escritura que es muy conocida. Tiene, diría, personajes mencionados acá, o el personaje mencionado acá, sumamente conocido. No sé si será pariente de alguno de ustedes, Judas Iscariote. Pero en realidad es muy conocido el nombre. Y la Biblia en esta narración nos habla algo que es realmente importante, que está relacionado con la actitud de Judas, que es una actitud, definitivamente, una actitud del mal. Y aquí vemos a Judas siendo un instrumento del mal. Un instrumento del mal. Y precisamente sobre eso quisiéramos meditar esta noche, con respecto a no ser más un instrumento del mal. De eso quisiéramos meditar, sobre no más un instrumento del mal. En primer lugar, quisiera señalar el hecho de la realidad del mal, la existencia del mal. Después quisiera pensar algo con respecto a dónde se origina el mal, para finalmente señalar la manera de detener el mal. Ahora, no solamente encontramos nosotros la lectura que nos habla sobre en primer lugar, los hombres estos principales, dice el verso 2, sacerdotes y escribas, que buscaban, dice, cómo matarle. Se refiere a Cristo, a Jesús, el Hijo de Dios. Los principales sacerdotes querían matarle. Aquí encontramos en primer lugar el mal. El mal, diría, como una realidad de la vida humana
Y que cuando uno analiza la escritura y analiza la historia misma de la raza humana, uno puede darse cuenta que el mal siempre ha estado presente. No solo en la acción misma, sino como lo que refiere el versículo 2, en donde dice, deseaban matarle. Es posible que hasta nosotros, los que estamos aquí en algún momento, hayamos deseado hacer algo malo. O tal vez ustedes ya lo hicieron, tienen cara de sospechosos todos. Pero en realidad pareciera que no solo lo hemos pensado, no en el nivel de preparación del mal, sino en la ejecución misma del mal. Nosotros hemos sido participantes de ello. Ahora, cuando vemos a estos sacerdotes que dice la Biblia, y escribas, hombres que supuestamente conocían sobre la escritura y la palabra de Dios, ahora vemos que ellos inclusive tienen deseos del mal. Pero después del deseo del mal, viene la ejecución del mal. Y eso lo hemos visto en la vida del hombre totalmente. Lo hemos visto no solamente el deseo, sino luego la ejecución. Y ahí es donde nace todo este asunto de la maldad en la vida humana, en donde se concibió y luego se ejecutó, salió a la luz. Sea el argumento que emplee la persona que ejecutó el mal, la Biblia señala claramente no solo la existencia del mal, y nosotros hemos sido testigos de ello, sino que también habla la escritura de los orígenes del mal. ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los odios? ¿De dónde viene la muerte? ¿De dónde viene el pecado? ¿De dónde viene todo lo que es inmoral? ¿De todo lo que viene? ¿De dónde viene toda la maldad que hay, la crueldad de la vida humana? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Entonces hay dos fuentes que revelan el origen del mal en la vida humana. El primero de ellos es precisamente lo que la escritura habla cuando leemos nosotros. Yo diría, en primer lugar, leemos que dice el Salmo conocidísimo, 51, dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces el Salmo habla de esta situación que se dio en la vida, o se da en la vida humana, en donde se nace en pecado. Se nace en pecado. Es decir, que aunque sea un bebecito que pareciera tan lindo, tierno y todo, solo que crezca y va a ejecutar el mal. Porque nace. En otras palabras, tiene una naturaleza pecaminosa. Ahora, a nosotros nos llegó, según Romanos, el capítulo número 5 de los Romanos, dice que el pecado entró por un hombre. Y luego dice, pasó a todos los hombres. Es decir que el mal, la tendencia al mal, no solo el pensarlo, sino el ejecutarlo, viene del origen del pecado en el huerto, y luego se traslada a todos los descendientes de Adán esta naturaleza del pecado. El apóstol Pedro dice que éramos hijos de ira por nuestra naturaleza. Es decir que el mal o nuestro corazón que genera todo eso es producto de su naturaleza. Hay una porción en Romanos, en el capítulo número 7, que es clásica para los que han leído la Biblia alguna vez. Pero el apóstol Pablo dice estas palabras, dice, hago lo que no quiero, eso hago. Hago lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces dice, descubro una ley, que el mal está en mí. O sea, en la naturaleza misma está el mal. Es como que alguien se sorprenda, un león en el circo le dio una mordida al que lo domaba. Entonces, ¿qué se asustan? Si en la naturaleza de ese animal
Igual es en todas las razas, en todos los niveles del mundo animal. Tienen su tendencia, su manera de ser, tienen su forma de desenvolvimiento a causa de su naturaleza. La escritura, saben que habla del cerdo, habla de la puerca, y dice, la puerca lavada se vuelve a ir al lodo. Puerca lavada se va al lodo. ¿Por qué si ya la bañaron? ¿Por qué se va al lodo? ¿Por qué? Su naturaleza precisamente la lleva cautiva al lodo. Cuando uno habla todo esto, uno empieza a entender el origen del mal. El mal, la existencia del mal es una realidad. Pero luego empieza uno a darse cuenta de dónde viene esto. Y en un sentido hay un clamor del corazón, de la vida del hombre, como lo que mencionó en Romanos capítulo 7. Cuando Pablo dice esta expresión, dice Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, que hay un clamor interno por despojarse de ello. Más cuando uno ha dañado a un ser querido, ¿no? No sé si ustedes han dañado a su mujer, a sus hijos, a su papá, a su mamá, a un vecino, a un buen amigo. No sé si alguna vez lo han dañado. No van a contestar, pues. Debían de contestar. Pero en realidad, ¿sabe qué? Todos en algún momento hemos atropellado a alguien. Pero después de haberlo atropellado, uno dice, qué animal he sido. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué hablé de él? ¿Por qué lo condené? ¿Por qué hice tal cosa? Precisamente, hay un clamor interno, miserable hombre de mí. ¿Por qué tengo esa tendencia al mal? Entonces la tendencia al mal, el pensar del mal y la ejecución del mal está ligada a la herencia adámica. Y luego la herencia adámica se posee en nosotros el dominio y nos lleva cautivos, lo cual el apóstol Pablo refiere, miserable de mí. Veo que en mí mora el mal. ¿Quién podrá librarme? Ese es el estado de la civilización humana. Y no importa que se ponga lo que sea encima, un traje bonito, un peinado de lado, se pinte del color que quiere el pelo, pero pueden pintar, se pueden hacer lo que quieran, un vestidazo largo de noche y tacones altos y hasta olorosas, siguen siendo lo mismo. Es decir, con una naturaleza vendida a sujeción del pecado. O el hombre igual, un maquillaje, toda una apariencia, y en el fondo sigue siendo un miserable. Ahora, cuando uno ve la expresión de Pablo, uno encuentra que este es el origen del mal. El origen del mal en la vida nuestra está ligado a nuestros padres pasados, a Adán, a Eva, y luego nosotros recogimos el pecado y fue trasladado a nuestra vida. Ahora, cuando uno piensa inicialmente en esa situación del pecado, uno pregunta lo mismo que Pablo, ¿y quién me va a quitar esa naturaleza? ¿Quién me va a quitar el ser sinvergüenza, mentiroso, ladrón, fornicario, adúltero, hijo del diablo? ¿Quién le va a quitar eso? Miserable de mí, que habla de los demás, critica a los demás, es cruel, irresponsable, haragán, mentiroso. No, estos todos no se sientan ofendidos, solo es la verdad, hermanos. Porque alguien puede pensar, a mí me está hablando, sí, a usted, por supuesto. Pero esa es la realidad de la vida humana. Hemos heredado una naturaleza que nos lleva cautivo a la ejecución del mal. Pero cuando uno ve esta escritura que leímos, no sé si ustedes se asocian el pensamiento inicial con esta realidad, pero encontramos nosotros que el origen del mal también está ligado no solo a la herencia de nuestros padres, a la herencia adámica y a la naturaleza que se nos imprime, sino que también está ligada a Satanás.
Dice la Biblia acá, ese es el versículo que leímos, dice, y entró Satanás en Judas. Entró Satanás en Judas. Y entró Satanás en Judas. Una de las doctrinas o enseñanzas y prácticas que fueron de mayor asombro en los días de Cristo fue cuando él enfrentó a los demonios que decían: ¿qué nueva doctrina es esta? Que hasta los espíritus inmundos le obedecen. Y en realidad, esto del diablo no es nuevo. Satanás desde el principio engañó a Eva. Fue el autor del mal. Luego encontramos nosotros las naciones que rodeaban a Israel. Eran paganas, idólatras, tenían prácticas extrañas, consultaban el zodíaco. ¿De qué, cómo es que le dicen? ¿De qué símbolo es usted? Le dicen a uno. ¿De qué símbolo es? ¿De qué es? Miraban los horóscopos, adoraban ídolos y adoraban al diablo y a Satanás. De tal manera que esas naciones no solo se hicieron abominables a Dios, sino que en sí mismos llevaron el dolor de su desvío, de su desatino y de su imposibilidad para transformar su propia existencia. Y precisamente cuando vemos nosotros en el verso 2 que los sacerdotes y escribas deseaban matarle, era un deseo, pero ahí nace todo. Ya un corazón podrido genera podredumbre. Así que no se asusten ustedes. ¿Por qué seré yo así? Porque usted está podrido, nada más. Porque es que hablo de la gente, porque soy un responsable, soy un malvado. Es decir que no puede haber un fruto si no hay una raíz, un origen. Y entonces la naturaleza nuestra, vendida a sujeción del pecado, heredada de Adán, nos ha llevado ahí. Más el estímulo, aliciente, libertad de Satanás para poseer la vida de los hombres. Esta es una de las doctrinas, como digo, que más asombró, y es una de las doctrinas más raras y extrañas, al grado que creo que aquí a la par hay una venta de santería y asuntos. No sé si pasaron antes de venir aquí ahí. Pero a la par, ahí está una cosa de eso, de inciensos, muñequitos, la buena suerte. Y luego eso se ha propagado en el mundo como si fuera una alternativa a el mal, o una alternativa para enfrentar los males de la época. De tal manera que hay brujería, hay hechizos, hay maldades, hay brujería, hay todo eso. Y se desarrolla hasta en el cine. De tal manera que los libros y películas de brujos y de espantos se hacen populares. Probablemente en un sentido, no solo como entretención, sino porque se busca una alternativa de una transformación en el individuo. Sin embargo, el mal que se llega a ejecutar en manos de Judas Iscariote es un mal que es no solo brota y es inspirado por su naturaleza, sino que, dice la Biblia, Satanás entró en él. Yo he sido predicador por algunos años y he sido pastor, entonces he estado con la gente algunos años, pero un área difícil es esta: enfrentar un endemoniado, enfrentar una mujer endemoniada, una joven endemoniada, que cae al suelo echando espumarajos, y que oye voces, y que estaba orando una vez por alguien y se le empezó a torcer la mano, y el diablo como que lo apretaba y lo agarraba, y orando por él, y los demonios parecían dominarlo. Yo no sé si usted ya llegó a esos niveles donde el diablo ya lo domina, pero en la Biblia sí hay casos. Por ejemplo, San Marcos capítulo número 5, muy conocido, le llaman el Gadareno,
donde dice la Biblia que él ya no tenía ropa. Luego andaba hiriéndose con las piedras. Y luego vivía entre los sepulcros. Es decir, que había llegado a un extremo donde Satanás lo tenía realmente dominado. Cuando llegó el Señor, gracias a Dios que el Señor llega a estos hombres desechados. Cuando llegó el Señor, entonces aquel hombre entró a otra dimensión. Pero lo interesante de todo esto es que, queridos hermanos y amigos, ¿saben qué es? Que el diablo, aparte de nuestra naturaleza, lleva a profundidades más oscuras la vida del hombre. Y ejecutar los males y ejecutar las maldades peores de la existencia. Porque lo posee. Si alguna vez leen el Evangelio según San Marcos, dice la Biblia que entonces cuando el Señor le sacó los demonios, dice que eran 2000 demonios como mínimo que habían entrado en aquel hombre. ¿Se imaginan 2000 demonios? ¿Cómo no lo iban a tener perturbado? Él ya no sabía ni quién era. Y por eso la Biblia no dice ningún nombre. Solo dice el Gadareno. Porque lo ubican en una región, pero sin nombre. Porque él ya no tenía personalidad, ya se la había robado el diablo. Él era nadie, solo un instrumento del mal. Ahora, cuando nosotros vemos esa situación, la primera situación, el mal es una realidad. En segundo lugar, el origen del mal se debe al pecado mismo que nosotros heredamos y practicamos. Luego, se debe al estímulo, posesión y dominio que Satanás ejerce sobre una vida. Y lo lleva cautivo a ejecutar males. Que si ustedes van a la cárcel hoy día y le preguntan, ¿y usted por qué está aquí? No, fue un error, me equivoqué, se equivocaron, yo estoy aquí preso, pero yo soy inocente. Todos son inocentes, pero en realidad, todos en algún momento, sea que estén presos o estemos libres, todos en algún momento hemos respondido al estímulo de nuestra naturaleza para ejecutar el mal, o al estímulo del diablo, de Satanás, que el Señor lo reprenda para hacer algún tipo de mal. Ahora, el asunto que la Biblia presenta es no el mal en sí mismo e independiente, sino el mal se presenta para hacer ver la grandeza de Dios a favor de los cautivos. Se presenta el mal para hacer ver el poder de Dios a favor de los cautivos. De los que estaban, dice este libro sagrado, ¿sabe qué dice? Que estaban por toda la vida sujetos. Estaban por toda la vida sujetos al mal. Pero es aquí cuando Dios, en su infinita misericordia, provee el medio para la liberación de los hombres. Lo más extraordinario del Evangelio no es que una pierna la componga, que un ojo yo no podía ver con este ojo y ahora veo. No, eso es bueno, pero no es tan determinante. Lo increíble es lo que dice el apóstol Pablo en la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Digan gloria a Dios, pues. Eso es extraordinario. El Señor le llamó a esto, a Juan, a más bien el Evangelio según San Juan, lo llamó el nuevo nacimiento. El apóstol lo llama la regeneración. Es el milagro más grande. Que un hombre pueda ser totalmente nueva criatura. Nueva criatura significa que su naturaleza, aunque la sigue cargando, mayor es el que está en uno que el que está en el mundo. Es decir que se produce en la vida del hombre una transformación radical. Como este hombre, si ustedes han leído esa porción, dice que cuando le salieron los demonios, se fueron a unos cerdos.
se fueron a morar a unos cerdos. Y dice la Biblia que aquel hombre quedó vestido, sentado y en su juicio cabal. Es decir, que a ese hombre ya nadie lo conocía, lo veían y decían, ¿y vos eras aquel loco? Sí, yo era, decía. Igual como nos dicen ahora nosotros. Vos eras aquel que, sí, yo era. Igual que el ciego de San Juan capítulo 9, que sus mismos padres no creían en él y estaban dudosos de él. Y cuando le preguntaron, bueno, dinos, ¿qué pasa? ¿Eres tú o no eres tú aquel que se sentaba a mendigar? El ciego. Él mismo respondía, yo soy el que era, ya no soy el mismo. Yo antes no veía, pero ahora veo. Es decir, había habido una transformación radical en él. Y eso es lo que el Evangelio hace inicialmente. El Evangelio nos transforma, el Evangelio nos libera de ejecutores. ¿Ejecutores de qué? Dígales usted. ¿Ejecutores de qué? ¿De qué? Del mal, correcto. Nos libra de ser ejecutores del mal. Nos libra de ello. Porque nos da una nueva naturaleza. Nos engendra por el Espíritu y nos da un nuevo espíritu. La Biblia dice, nos da un nuevo corazón. Un corazón ya no de piedra, sino un corazón de carne. Nos hace diferentes, nos hace con una mente diferente. Cuando la Biblia habla de la mente del creyente, dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Y ahora el apóstol pide que transformemos nuestra vida de acuerdo a la renovación de nuestro entendimiento. O sea que la renovación de nuestro entendimiento y la renovación de nuestra alma, de nuestro espíritu, llega por la fe en Cristo, produciendo en nosotros un nuevo nacimiento, una regeneración, una vida nueva, lo cual ha sido prácticamente imposible para la vida de los hombres, como lo narra el mismo apóstol Pablo, diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y, oiga esto, cuando el Evangelio según San Marcos que mencionamos, es el loco que sería, que era un peligro para toda la sociedad. Vea para acá. ¿Sabe qué dice? Que lo trataban de atar con cadenas y grillos, con grillos y cadenas. Y las cadenas las hacía pedazos. Y los grillos también. O sea que el esfuerzo humano por una transformación del individuo ha sido vana. Por ejemplo, ustedes son un caso bien claro. Se los muestro ahorita mismo. Miren pues, ustedes vivían allá en el monte, vean. Y entonces ahora están en una ciudad un poco más civilizada que la donde vivíamos. Un poco más. Somos iguales, pero diferentes. Eso no garantiza un cambio. Eso no garantiza que ahora ustedes son diferentes en su, bueno, no ustedes, sino que la gente que emigra de aquí a Australia, de Australia para España, de España para Italia o para donde quieran irse, no es garantía de una transformación. Lo único que siguen haciendo es robando, pero ya en italiano. O siguen asaltando en otro idioma. Pero la maldad no fue quitada. No hay cadena, no hay grillo, no hay nada que pueda transformar la vida del hombre, a menos que la sangre de Cristo Jesús le limpie de todo pecado. No hay. Uno llega a cierta edad, así como mis hermanos que ya están entrando a la edad madura, u otros que llegan a aún más adultos y siguen siendo pícaros. Y las mujeres también. No crean que solo los hombres. Seguimos siendo malos, perversos. Pero ¿hasta cuándo vamos a ser instrumentos del mal? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener el poder para resistir al mal? ¿Hasta cuándo vamos a tener o adquirir la autoridad para detener las influencias del mal? ¿Hasta cuándo? Y ya no dejarnos instrumentalizar para el mal.
Y hay suficientes que están metiendo la pierna a otros para que se caigan. Y hay suficientes asaltantes. Usted no puede ser uno más. Y hay suficientes mentirosos. Usted no puede seguir siendo uno más. Y hay suficientes ladrones. Usted no puede seguir siendo uno más. Y hay suficientes haraganes en la tierra. Usted no puede seguir siendo el mismo. Hay suficientes malvadas, viejas malvadas. Usted no puede seguir siendo una de esas. Usted no puede empezar a pensar que siendo malvado va a lograr algo. No, no más instrumentos del mal. Y es aquí donde, si no lo logró la cadena, y no lo logró el grillo, y no lo logró la educación, ni inclusive la cárcel, no lo logró, es aquí donde encontramos nosotros que solo Jesucristo puede en realidad transformar la vida. En realidad no es que uno se haya propuesto como expresar una ideología religiosa. No se trata de eso. ¿Para qué seguirnos dando a nosotros engaño? Ustedes me engañan, yo los engaño. De eso no se trata. Se trata de proveer una esencia real que verdaderamente transforme la vida del hombre. No vamos así como a esas medicinas de hoy, ¿verdad? Que no voy a decir las marcas porque no vale la pena. Pero tome esto y se le quita todos los males. Tome esto otro y se le quita todos los males. Tome aquello. Nosotros no estamos recomendando medicinas ni baratas ni caras. Ni tampoco recomendando otro que pueda ser capaz de transformar la vida del hombre. De arrancarlo de esa naturaleza caída y darle el poder para resistir las fuerzas del diablo y prevalecer en una vida de donde el mal ya no tiene el poder ni ejerce la fuerza sobre nosotros para vivir una vida de maldad. ¿Qué tan malos son ustedes? ¿Todavía hablan de la gente? ¿Piensan mal de la gente? ¿Tienen deseos así como estos sacerdotes y escribas de matar al Señor? ¿O de matar a alguien? ¿O han pensado, ojalá se muriera ese desgraciado? ¿Lo han pensado alguna vez? No, dice, yo sé, lo han pensado. Es decir, que uno ha pensado en algún momento hacer un daño. Pero ¿cuánto mal hemos no pensado, sino ejecutado? Donde uno ha robado, uno ha hecho una cosa que no debía. Cometió un adulterio, cometió una fornicación, cometió un atropello a alguien y uno dice, ¿qué voy a hacer con esto? Porque a la larga, ¿saben qué? Y aquí es donde voy a terminar, pero a la larga sucede lo mismo que sucedió con Judas. Judas ya no aguantó y Judas se fue a devolver las monedas y las tiró y dijo, entregué sangre inocente. Allá velo tú, le dijeron, aunque a nosotros no nos importa. Se logró lo que queríamos, el mal que queríamos. Velo tú. Porque a la hora de la muerte y de la presencia del Señor, ahí no va a haber nadie con uno. Velo tú, le dijeron. Y es que tú te metiste a ese asunto, resuélvelo tú. Entonces, como no hallaba ningún tipo de consuelo ni alivio, fue y se ahorcó. Una noche, hace tiempo, yo hablé algo sobre eso. Mejor ahórquense, les dije. A la mañana siguiente había un ahorcado en el edificio. No sé si mañana van a haber algunos 4 aquí ahorcados. Bueno, no lo voy a ahorcar yo, no, ustedes ahórquense. Pues sí, porque si no van a Cristo. No van al Hijo de Dios, que puede transformar. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde? Ya saben ustedes, los que son cristianos aquí, las palabras de Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a arrancar ese corazón perverso que hemos cargado por años adentro? Alimentándolo con basura, con televisión, con cine, con internet, con pornografía, con todo lo malo. ¿Quién lo podrá transformar? Sino Cristo. ¿Quién podrá quitarnos el chismografía, la chismografía? ¿A quién nos podrá quitar el odio, el rencor, la envidia? Porque
Porque eso es terrible también. Envidiar, odiar. ¿Y quién podrá en realidad transformar la vida? Porque si no permitimos al Señor que Él intervenga, entonces terminaremos como Judas, ahorcándonos. Porque el peso del pecado nos va a matar un día. Nos va a matar. Porque uno desespera, así como Pablo en el capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No lo soporto. Y de inmediato el apóstol dice así: gracias doy a Dios por Jesucristo. Es decir, que Pablo reconoció que Cristo era el único que podía transformar la vida. Yo sé que la vida de las iglesias hoy es más religión que esencia. Lo voy a repetir. Yo creo que la vida de las iglesias hoy es más religión que esencia. Vamos a cantar, vamos a comulgar, vamos a hacer aquí, vamos a participar, pero la esencia de una renovación de la vida, la esencia de una transformación, de no ser más instrumentos del mal, eso es otra cosa. Como que no llegamos a los niveles propios de una liberación de ese tipo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña acá. Que este mal está presente, pero es un mal heredado de una naturaleza pecaminosa, que Cristo tiene el remedio para ello, y heredado de una influencia demoníaca, satánica, que también Cristo tiene poder sobre él. Solo les voy a leer una porción de la Biblia, no tienen que buscarla, solo se la voy a leer, algunos de ustedes ya las conocen. Pero dice así, oiga lo que dice pues. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Vea para acá. No puede ver para abajo ni para ninguna otra parte. Volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y enseñaba en la sinagoga. Y vino a Nazaret, donde se había criado. Y el día de reposo entró y se le dio el libro del profeta Isaías. Halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, esos que como Pablo decía: miserable hombre de mí, ¿quién me va a ayudar? Si yo soy un desgraciado. Ustedes no han visto, cuando yo escupo verde. Malvado. Yo hasta sueño con ahorcar a alguien. Pero la Biblia dice: buenas nuevas a los desgraciados. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Es decir, que el Señor Dios determinó el día cuando Cristo habría de venir para cumplir la profecía de Isaías y dar a la vida del hombre esta plena libertad de vida, de los demonios, de enfermedades, de tragedias, de una vida insatisfecha, en donde uno pareciera suspirar por ser un hombre o una mujer diferente algún día, pero como que nunca lo ha logrado. Pero esta noche, para mí es de verdad un honor presentar a Jesucristo como el Salvador suyo, como su Salvador, su Salvador. Ya no tiene que buscar más. El que lo va a transformar, el que lo ha traído, el que ha permitido que usted esté pendiente del mensaje, porque Él le ama. Y lo que no pudo hacerse por la naturaleza nuestra, sino que la naturaleza nuestra nos llevó siempre cautivos al pecado y a la maldad, Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y finalmente,
Hay una carta del apóstol Juan aquí en la Biblia que dice así: y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que la obra de Cristo es perfecta. La obra de Cristo es perfecta. No hay ahí, nunca más, no cabe el pensamiento de que continuaremos siendo instrumentos del mal, sino que al contrario, tendremos una vida nueva, una vida que honre a Dios, una vida que en lugar de ser instrumento del mal, será un instrumento absolutamente del bien. ¿Cómo se siente usted esta noche? ¿No siente que le sacaron una radiografía y vieron que tenía cáncer, pero ya está lleno de cáncer y que ya no sirve para nada? Pues aunque tenga inundada la vida, espiritualmente hablando, o materialmente hablando, de una enfermedad terminal, donde pareciera ya no haber reacción de ningún tipo, o posibilidades de un cambio, Cristo lo puede hacer. Cristo lo hizo, lo ha venido haciendo por años, y esta noche lo puede volver a hacer con usted, porque lo ama y no quiere que usted sea un instrumento del mal. Vamos a orar al Señor. Pónganse de pie todos, vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú misericordia.